Pintó al hombre más poderoso de su tiempo y al enano más humilde de palacio con la misma honestidad. Sirvió durante 37 años en una corte tejida de intrigas sin enemistarse con nadie. Murió siendo caballero de la Orden de Santiago, aunque tuvo que mendigar ese honor toda su vida. Y dejó un cuadro que, 3 siglos después, haría exclamar a Manet que un solo viaje a Madrid se justificaba por verlo. ¿Cómo logró un hijo de hidalgos venidos a menos convertirse en el ojo del rey de las Españas? ¿Y por qué su nombre, célebre dentro de los muros de Alcázar, permaneció oculto al mundo durante un siglo entero? Bienvenidos a Historias de Creadores. Soy Carlos Valverde, y hoy les invito a recorrer la vida de Diego Velázquez. Para comprender al pintor que llegaría a ser amigo del monarca y maestro de los maestros, debemos volver al principio. A una ciudad bañada por el Guadalquivir, a una casa modesta, a un niño que aún no sabía que la corte lo esperaba. El golpe sonó seco contra la mesa. Francisco de Herrera el Viejo había arrojado el pincel y lo había recogido tras zarandear al aprendiz por el cuello del jubón. El muchacho, de apenas 10 u 11 años, sostuvo la mirada sin llorar. En aquel taller sevillano, los aprendices recibían bofetones con la misma frecuencia con que recibían lecciones de anatomía. Herrera tenía buena composición, conocimientos sólidos y temperamento intolerable. El padre del niño, don Juan Rodríguez de Silva, supo del trato áspero y decidió, antes de que pasara un año, retirar al hijo de aquella casa. Buscaría otro maestro, alguien menos violento, alguien con quien pudiera firmarse un contrato decente. Aquel niño se llamaba Diego. Sevilla, en el filo entre los siglos XVI y XVII, era la puerta del Nuevo Mundo y la ciudad más poblada de la península. Por sus muelles entraban la plata de las Indias, los esclavos, las especias y los rumores de un imperio que aún se creía invencible. Allí nació Diego Rodríguez de Silva y Velázquez en 1599, bautizado en la parroquia de San Pedro hacia el 6 de junio. Sus padres provenían de la pequeña hidalguía portuguesa establecida en Andalucía. El padre, don Juan Rodríguez de Silva, defendía con orgullo un linaje que, según él, descendía nada menos que de Eneas Silvio, el rey mítico de Alba Longa. La madre, doña Jerónima Velázquez, prefería remontarse a un almirante de los suyos que había participado en la conquista del Nuevo Mundo. Eran ramas frágiles para árboles tan altos. Existe otra versión sobre el origen de la familia, defendida por algunos historiadores y discutida por otros con vehemencia. Sostiene que los Silva podrían haber sido judíos conversos llegados a Portugal y luego retornados a España con identidades adaptadas al recelo de los tribunales. La hipótesis se apoya en el escaso número de nombres que recibió el niño, en la elección del apellido materno, según costumbre andaluza, y en el silencio cuidadoso que rodea ciertos detalles familiares. No hay prueba definitiva en uno u otro sentido. Lo cierto es que la familia se esforzaba por mantener una respetabilidad hidalga que las arcas no siempre confirmaban. Don Juan tenía 8 hijos. Diego era el mayor, y para un mayor de hidalgo modesto, el porvenir era estrecho. La pintura, en aquella España, ocupaba un lugar incómodo. Trabajar con las manos resultaba indecoroso para un caballero. Servir, en cambio, era admisible. Pintar como entretenimiento, como ejercicio de erudición, también podía tolerarse, siempre que no se cobrase por ello. Pero cuando la familia tenía 8 bocas que alimentar y el primogénito mostraba una inclinación tenaz por el dibujo, las consideraciones de honor cedían ante la necesidad. A los 10 años, Diego empuñaba el carboncillo con una determinación que asombraba a los suyos. Había que buscarle un maestro. Y lo primero que encontró el padre fue el taller de Herrera el Viejo. De aquel paso fugaz por casa de Herrera apenas conservamos una anécdota. Cuentan que el rey, años más tarde, le encargó al pintor una escena de la vida cortesana. Mientras Herrera trabajaba, el monarca permanecía a su lado dándole consejos sin descanso. Cuando el pintor no pudo más, dejó el pincel y dijo, con la voz que le había granjeado tantos enemigos, que el mundo había perdido mucho con que su majestad no estuviera presente en la creación. Dios, añadió, habría recibido entonces consejos provechosos. Aquella lengua afilada explica por qué el contrato de aprendizaje del joven Diego no duró 12 meses.
El nuevo maestro fue Francisco Pacheco, y ese cambio lo decidió todo. Pacheco no era un pintor extraordinario. Sus vírgenes resultaban algo dulzonas, sus retratos algo rígidos. Pero era hombre de letras, dueño de la mejor biblioteca de pintores de Sevilla, autor de un tratado del arte de la pintura que se convertiría en referencia obligada, censor de imágenes para el Santo Oficio y, sobre todo, anfitrión generoso. Su casa era una academia abierta donde se hablaba de poesía, de arquitectura, de historia antigua, de las novedades llegadas de Italia y de los grabados que circulaban entre los talleres. Por allí pasaban Cervantes, Luis de Góngora, Alonso Cano, jóvenes pintores que apenas comenzaban a hacerse un nombre, eruditos, frailes ilustrados y poetas en busca de mecenas. Para Diego, aquel paso supuso un cambio de mundo. Donde Herrera ofrecía golpes, Pacheco ofrecía libros. Donde el primer maestro castigaba la lentitud, el segundo premiaba la curiosidad. El contrato se firmó por 6 años, ya con la cautela de quien quiere asegurar la formación completa del muchacho. En aquella casa, el aprendiz molía colores, preparaba tablas, copiaba estampas italianas y escuchaba conversaciones que abrían puertas que Sevilla, por sí sola, jamás habría abierto. Pacheco, hombre de profunda ortodoxia, sabía exactamente qué podía pintarse y qué no. Esa disciplina, lejos de ahogar al alumno, le proporcionó un marco firme dentro del cual su mirada empezó a moverse con libertad. El muchacho era callado. Quienes lo conocieron en aquellos años recordaban a un joven reservado, atento, de pocas palabras y muchas observaciones. Mientras los demás aprendices repetían modelos italianos sin alzar los ojos del cuaderno, Diego salía a las calles de Sevilla y miraba. Miraba a los aguadores, a las viejas que freían huevos en cazuelas de barro, a los muchachos que servían vino en las tabernas, a los mendigos que dormían a la sombra de los muros. Miraba la luz que entraba por las ventanas estrechas y se quedaba colgada del aire como un polvo dorado. Miraba las manos, sobre todo las manos, ásperas, agrietadas, marcadas por el oficio y por la edad. Aquellas manos no aparecían en los tratados, no estaban en las estampas que copiaban sus compañeros. Pertenecían al mundo, no al arte. Diego intuyó, sin saber aún expresarlo, que el arte podía ir a buscarlas. Un hidalgo portugués venido a menos no debería pintar para vivir. La regla era clara, y don Juan Rodríguez de Silva la conocía mejor que nadie. Y, sin embargo, dentro de la casa de Pacheco, un muchacho de 15 años aprendía un oficio que le estaba prohibido por nacimiento. La pintura no era todavía un camino reconocido para los suyos. Era casi una transgresión silenciosa, tolerada porque la familia necesitaba el sustento y porque el maestro garantizaba un trato digno. Lo que nadie podía prever, ni siquiera el propio Pacheco con toda su erudición, era que aquel aprendiz callado iba a transformar el oficio mismo, hasta hacer que un rey de las Españas considerase un privilegio sostenerle el caballete. Cuando Diego cumplió los 6 años de aprendizaje y Pacheco firmó su carta de oficial, el muchacho ya no era el mismo. Había aprendido a moler, a templar, a dibujar, a componer, pero había aprendido también algo que no estaba en los contratos. Había aprendido a mirar, y un pintor que sabe mirar, en cualquier siglo y en cualquier corte, es ya un peligro y una promesa. El cántaro estaba sobre la mesa, panzudo, oscuro, cubierto por una fina capa de humedad que las gotas hacían descender en hilos hacia la madera. A su lado, un higo abierto, una copa de vidrio, un trozo de pan. Frente a la mesa, un hombre de edad indefinida, vestido con la sobriedad de los aguadores sevillanos, ofrecía a un muchacho un vaso transparente en el que flotaba un higo entero. La escena era humilde. La pintura era inmensa. Quien la firmaba tenía 18 años, quizá 19, y quienes la veían no podían explicar cómo un aprendiz recién salido del taller había logrado capturar la luz como si la hubiera robado a un siglo posterior. Aquella obra, conocida como El Aguador de Sevilla, no era un encargo religioso ni un retrato de aparato. Pertenecía a un género humilde, casi marginal en la pintura europea de su tiempo, el bodegón, esa pintura de cocina y taberna en la que aparecían viandas,
criados y gente común. En España, el bodegón apenas existía como género autónomo. Algunos pintores lo cultivaban como ejercicio menor, algo que se hacía entre encargo y encargo. Diego Velázquez convirtió ese ejercicio menor en un manifiesto. Sevilla, en los primeros años del siglo XVII, ofrecía material abundante para semejante mirada. La ciudad bullía de figuras a las que la pintura oficial no concedía espacio. Aguadores que recorrían los barrios con sus cántaros, viejas cocineras inclinadas sobre fogones de barro, muchachos que servían en las tabernas de la calle Génova, mendigos sentados a la puerta de las iglesias. Velázquez los pintó como si fueran apóstoles. No los embelleció, no los humilló. Los miró con la misma seriedad con que un retratista de corte habría mirado a un duque. Y al hacerlo, abrió en la pintura española una grieta por la que entraría una nueva manera de entender la dignidad humana. La vieja friendo huevos lleva ese pulso. Una mujer de rostro surcado por las arrugas vigila la cazuela donde se cuajan 2 huevos en aceite. A su lado, un muchacho sostiene un melón y una jarra. Cada objeto está pintado con una atención que parece desproporcionada para el motivo. El bronce del almirez, la cerámica vidriada del recipiente, la blancura translúcida de la clara apenas cuajada. La luz entra desde la izquierda y modela cada superficie con precisión casi tangible. No hay anécdota, no hay moraleja explícita. Hay simplemente una verdad sostenida en silencio. Pacheco observaba a su discípulo con una mezcla de orgullo y desconcierto. En su tratado mencionaría más tarde que Velázquez había contratado a un muchacho aprendiz de campesino, pagándolo de su propio bolsillo, para tenerlo siempre disponible como modelo. Le pedía que se riera, que frunciera el ceño, que mirase hacia la luz, que sostuviera una jarra. El muchacho aparecía en cuadro tras cuadro, reconocible por el rostro redondo y los ojos atentos. Era el rostro del aguador, el del Cristo en casa de Marta y María, el de varios bodegones perdidos. Velázquez no se conformaba con copiar estampas. Quería ver, una y otra vez, cómo se posaba la luz sobre la piel humana en distintas posiciones y bajo distintos ángulos. El joven pintor trabajaba sin descanso. Apenas hacía dibujos preparatorios. De toda su vida solo nos han llegado un puñado de bocetos, menos de una decena. La razón empezaba a perfilarse ya en aquellos años. Velázquez pensaba directamente con el pincel. Construía la imagen sobre el lienzo, sin intermediarios. Lo que en otros pintores requería capas de planificación, en él se resolvía con una decisión rápida y un pulso firme. Era un método peligroso. Exigía una seguridad que la mayoría de los artistas alcanzaba solo en la madurez. Diego la tenía a los 20 años. En el taller circulaban grabados llegados de Italia y de Flandes, estampas que reproducían, en blanco y negro, las composiciones de los grandes maestros. Por aquellas hojas impresas, Velázquez conocía a Tiziano, a Rafael, a los seguidores de un pintor lombardo cuya manera empezaba a transformar la pintura europea, Caravaggio. Es probable que el sevillano nunca hubiera visto un original de aquel maestro, pero la idea estaba en el aire. La luz que entra como un cuchillo, las figuras que emergen de la oscuridad, los rostros tomados de la calle y elevados a la categoría de revelación. Velázquez recogió esa lección y la transformó. Donde Caravaggio dramatizaba, él contenía. Donde el italiano gritaba con la luz, el sevillano susurraba. En medio de aquellos años de trabajo intenso, ocurrió algo decisivo en su vida personal. El 23 de abril de 1618, Diego se casó con Juana Pacheco, hija de su maestro. Ella tenía 15 años, él 19. La unión, propiciada por Francisco Pacheco, no era solo afectiva, sino también gremial. Convertía al joven oficial en parte de la familia y aseguraba la continuidad del taller. Juana sería su compañera durante 42 años, hasta el final. Tuvieron 2 hijas. Una de ellas se casaría más tarde con un discípulo de Diego. La otra moriría joven. Apenas conservamos detalles de la vida doméstica de aquella pareja, pero cuanto sabemos coincide en un retrato sencillo. Juana fue una presencia silenciosa, leal, sostenida. La clase de presencia que un artista profundamente reservado necesitaba para concentrarse en el oficio. El cuadro que cierra esta etapa sevillana es Cristo en casa de Marta y María. Su composición desconcierta.
En primer plano, una vieja cocinera y una muchacha trabajan en una mesa donde reposan huevos, un mortero, dientes de ajo, un pescado. Al fondo, en un recuadro, aparece una escena distinta. Cristo conversa con dos mujeres, una sentada a sus pies, la otra de pie. Los estudiosos llevan siglos discutiendo si ese recuadro es una ventana, un cuadro colgado en la pared o una visión interior de la muchacha que ocupa el primer plano. Velázquez no lo aclara, y en ese silencio reside la fuerza de la obra. La cocina humilde y la escena sagrada conviven en la misma tela, sin jerarquía evidente. La fe se mezcla con el oficio, lo trascendente con lo doméstico, sin que ninguno de los dos pierda su peso. Aquella ambigüedad inquietaba. Resultaba difícil explicar cómo un joven sin viajes, sin contacto directo con los grandes maestros italianos, sin más formación que la de un taller provinciano, dominaba ya un lenguaje que parecía adelantarse a su tiempo en varias décadas. Pacheco, que había firmado su carta de oficial y lo había aceptado como yerno, no terminaba de explicárselo del todo. Lo veía trabajar, lo veía escoger modelos en las calles, lo veía mezclar los colores sin precipitación, pero la profundidad del resultado superaba cuanto el maestro habría podido enseñarle. Algo había en aquel muchacho que no procedía del taller. La respuesta, si es que existe alguna, no está en los grabados, ni en los manuales, ni en las copias. Está en la disposición silenciosa de Diego para mirar el mundo sin filtros. Donde otros aprendices aprendieron a pintar el cuerpo según los cánones, él aprendió a pintar la verdad de un cántaro mojado, la fatiga acumulada en el rostro de una vieja, la curiosidad de un muchacho a punto de probar el primer trago de agua. Lo que en sus contemporáneos era ejercicio, en él era ya una manera de estar en el mundo. Y cuando un pintor incorpora esa manera al pincel, los muros del taller dejan de bastarle. Sevilla, con su luz dorada y sus calles pobladas, había sido el laboratorio perfecto. Pero los laboratorios, tarde o temprano, se quedan pequeños. El polvo del camino hacia Madrid se levantaba bajo los cascos de las mulas en la primavera de 1622. Diego Velázquez, 23 años recién cumplidos, viajaba acompañado por un mozo y por la inquietud sorda de quien sabe que se juega mucho en pocas semanas. Llevaba consigo cartas de recomendación de Francisco Pacheco, algunas obras pequeñas y un pretexto cuidadosamente elaborado. Había solicitado permiso para visitar los cuadros del Escorial, para estudiar a Tiziano de cerca, para empaparse de la gran colección real reunida por Felipe II. Era un pretexto noble. La verdad, sin embargo, era otra. Velázquez iba a Madrid a buscarse la vida. La capital del imperio en aquellos años no era todavía la urbe monumental que llegaría a ser un siglo más tarde, pero ya concentraba la maquinaria política del reino más extenso del mundo. La corte, instalada definitivamente en Madrid desde 1606, atraía a clérigos, pretendientes, embajadores, comerciantes y artistas en busca de favor. Quien quería progresar acudía allí, y quien deseaba pintar para alguien que importase, sabía que la única vía verdadera pasaba por las antecámaras del Alcázar. Felipe III había muerto el año anterior. Su hijo, Felipe IV, contaba apenas 16 años cuando heredó la corona. A su lado, dirigiendo en la sombra los asuntos del reino, se alzaba un sevillano de mirada penetrante y temperamento dominador, don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Olivares, paisano de Pacheco, conocía a las familias de la pintura sevillana y veía con buenos ojos el ascenso de cualquier compatriota. Por ese cauce, principalmente, fluyó el destino del joven Velázquez. El maestro le facilitó contactos. Velázquez se instaló en una posada modesta y empezó a llamar puertas. No funcionó. Las primeras semanas pasaron sin que ninguna recomendación se tradujera en encargo serio. Pintó un retrato del poeta Luis de Góngora, viejo conocido de Pacheco, hombre de carácter difícil y rostro afilado. La obra resultó extraordinaria. La frente despejada, la mirada amarga, la boca apretada de quien lleva años combatiendo en versos y en odios. Aquel retrato circuló entre algunos cortesanos y produjo asombro, pero el asombro no abrió puertas inmediatas. Velázquez esperaba audiencia, esperaba un encargo, esperaba sobre todo ser visto. A mediados del verano, agotados los recursos y agotada la paciencia, regresó a Sevilla.
Volvió convencido de que la corte se le había cerrado para siempre. Volvió a su casa, a Juana, a las niñas, al taller del suegro. Se preparaba para una vida sevillana digna, próspera quizá, pero limitada a los encargos de iglesias y conventos. Aquella vuelta tuvo el sabor amargo de las renuncias prematuras. Tenía 23 años, había rozado el centro del mundo y se había quedado en el umbral. El otoño cambió todo. Una carta llegó a Sevilla con el sello de un funcionario de palacio. Había muerto Rodrigo de Villandrando, uno de los pintores reales. Olivares, alertado por el círculo sevillano y por el recuerdo del retrato de Góngora, sugirió que el joven Diego Velázquez fuese llamado a Madrid para hacer una prueba. La carta no garantizaba nada, hablaba solo de una posibilidad. Pero esa posibilidad bastó. En enero de 1623, Diego volvió a hacer las maletas. Esta vez ya no se hospedó en una posada cualquiera. Se alojó en casa del propio Pacheco, que se había desplazado a la corte para acompañarlo, y empezó a trabajar. El primer encargo serio fue el retrato del capellán del rey, don Juan de Fonseca. Velázquez lo pintó con una precisión inflexible. No idealizó las facciones, no suavizó la expresión ligeramente desabrida del modelo. Mostró un rostro real, vivido, con la fatiga del oficio cortesano marcada en las cuencas de los ojos. Cuando Fonseca vio el retrato terminado, lo cogió bajo el brazo y se lo llevó al palacio. Olivares se detuvo a mirarlo. Asintió, y decidió mostrárselo al monarca. La primera reacción fue del infante don Carlos, hermano del rey, que pidió ser retratado por aquel sevillano. La segunda fue del propio infante cardenal, otro hermano, pero el rey, al enterarse, reclamó para sí la prioridad. Y así en el verano de 1623, Diego Velázquez se encontró por primera vez ante Felipe IV, en una sala del Alcázar, con el caballete dispuesto y un silencio que pesaba más que las palabras. El rey tenía 18 años, el pintor 24. Eran casi de la misma edad. Felipe llevaba ya 2 años sentado en el trono más grande de la cristiandad, abrumado por una herencia inabarcable, sostenido por un favorito que decidía casi todo en su nombre. Detrás de la solemnidad de los gestos había un muchacho melancólico, aficionado a la pintura, lector silencioso, dueño de una sensibilidad que la etiqueta de palacio le obligaba a reprimir. Velázquez lo observó largamente antes de comenzar. No lo pintó como un dios, no lo pintó como un padre de la patria, lo pintó como era, alargado, pálido, con el labio inferior pesado de los Habsburgo, los ojos algo cansados, la postura algo encogida. Lo pintó humano. Cuando el retrato estuvo terminado, el rey lo aprobó sin reservas. Los retratos anteriores que tenía de sí mismo le parecieron de pronto inservibles. Ordenó retirarlos y dictó una decisión que cambiaría la vida del pintor. A partir de aquel momento, ningún otro artista le pintaría a él, ni a la reina, ni a los hijos legítimos. Solo Velázquez. La promesa se cumplió hasta la muerte del pintor, 37 años más tarde. Aquella misma temporada, Velázquez recibió el nombramiento de pintor de cámara con un sueldo regular, alojamiento en el Alcázar y la obligación de fijar su residencia en Madrid. Le otorgaron 300 ducados para trasladar a su familia desde Sevilla. Juana llegó con las niñas en otoño. La casa quedaba a pocos pasos de los aposentos del rey, tan cerca que el monarca podía cruzar a visitar el taller cuando quisiera. Y quiso, desde el primer día, casi todos los días. Otros pintores reales recibieron la noticia con incredulidad. ¿Quién era aquel sevillano sin obra grande, sin encargos importantes, sin más currículum que un par de bodegones y un retrato de capellán? Murmuraron en los pasillos. Algunos se atrevieron a deslizar comentarios al rey. Decían que Velázquez solo sabía pintar cabezas, que carecía de capacidad para la composición compleja, que su instalación en palacio era una decisión apresurada. Felipe escuchó. Y Velázquez, según la única frase que la tradición ha conservado de aquel episodio, respondió con una calma desarmante. Comentó que pintar cabezas no era poco, porque, en su experiencia, casi nadie sabía hacerlo de verdad. El rey aceptó organizar un certamen para zanjar el asunto. Tema impuesto: la expulsión de los moriscos.
Concursaron Velázquez, Vicente Carducho, Eugenio Cajés y otro pintor cuyo nombre quedó borrado por la historia. El jurado falló a favor del sevillano. El cuadro premiado se perdió siglos después, pero el veredicto bastó. Aquel mismo año, otro de los pintores reales murió, y Felipe asignó la plaza vacante a Velázquez. Las puertas que se le habían cerrado en el verano de 1622 quedaban ahora abiertas de par en par. Lo que parecía un fracaso definitivo había sido, simplemente, una espera. El joven Diego, que había vuelto a Sevilla pensando que el mundo le había dicho que no, descubrió que el mundo, a veces, solo necesita un poco más de tiempo para decir que sí. La llave giró en la cerradura sin que nadie llamase. La puerta del taller se abrió con un crujido leve. Velázquez levantó la mirada del lienzo, dejó la paleta sobre la mesa lateral y se dispuso a saludar. El monarca avanzó en silencio, atravesó la habitación con paso tranquilo y se sentó en el sillón de respaldo alto que ocupaba siempre el mismo rincón. No dijo nada. Cruzó las piernas, apoyó una mano sobre el brazo del sillón y se quedó mirando cómo trabajaba el pintor. Aquella escena se repitió tantas veces durante tantos años que dejó de parecer extraordinaria a quienes la presenciaban. Pero, vista con la distancia del tiempo, contiene casi todo el secreto de una amistad imposible. Felipe IV era el monarca más poderoso de Europa cuando heredó la corona. Sus dominios se extendían por la península ibérica, gran parte de Italia, los Países Bajos, las islas del Caribe, los virreinatos americanos, las posesiones del Pacífico. Sobre sus hombros pesaba la herencia de Carlos V y Felipe II, abuelos cuya sombra resultaba imposible de igualar. Había sido educado para gobernar un imperio y casi todo lo concerniente a su carácter parecía ir en sentido contrario. Era introvertido, melancólico, aficionado a la lectura, amante de la música y de la pintura, dotado de una sensibilidad estética notable y de una voluntad política débil. Decían sus contemporáneos que solo había sonreído 3 veces en su vida. Las ocasiones no se especificaban. Su rostro contenía toda la historia genética de los Habsburgo: la mandíbula prominente, el labio inferior caído, el mentón alargado, los ojos algo saltones. Aquella fisonomía, fruto de generaciones de matrimonios entre primos y tíos con sobrinas, había llegado en él a un punto pronunciado pero no caricaturesco. En su hermano menor, el infante don Carlos, las facciones se habían vuelto más severas. En el hijo que vendría más tarde, fruto del segundo matrimonio del rey, alcanzarían formas extremas. Pero en Felipe IV había un equilibrio, una suerte de armonía melancólica que Velázquez sabría captar como nadie. El monarca tenía pasiones discretas. Tomaba lecciones de pintura con Juan Bautista Maíno, paisajista de cierta reputación. Coleccionaba cuadros con un criterio cada vez más refinado. Asistía a representaciones teatrales. Encargaba comedias a Lope de Vega y a Calderón de la Barca. Escribía cartas con elegancia. Detrás de la figura aparentemente apática del rey había un hombre de gusto cultivado y de inteligencia más fina de lo que los embajadores extranjeros sospechaban. Junto a él, gobernando casi todo lo que el rey delegaba, se alzaba el conde duque de Olivares. Don Gaspar de Guzmán era el opuesto perfecto del monarca. Robusto, autoritario, apasionado, ambicioso, dueño de una energía que asustaba a los cortesanos perezosos. Había llegado al poder con un programa claro: devolver a la monarquía hispánica el esplendor que había empezado a apagarse durante el reinado de Felipe III. Reformó la administración, intentó imponer una unión más estrecha entre los distintos reinos peninsulares, multiplicó los frentes militares, persiguió a viejas redes de poder y construyó nuevas. Era odiado por la mitad de España y temido por la otra mitad. Velázquez le hizo varios retratos. En todos, el conde-duque aparece imponente, con la barbilla alta, el bigote afilado, el cuerpo voluminoso, los ojos vigilantes. El pintor no le adulaba, y, sin embargo, conseguía que aquella figura algo grotesca transmitiera autoridad genuina. La vida de Diego en el Alcázar adquirió un ritmo singular. Tenía taller propio, sueldo fijo, alojamiento para su familia y, por encima de todo, libertad creativa. El rey rara vez le imponía temas.
Le pedía retratos cuando los necesitaba para enviar a otras cortes, le encargaba decoraciones para los nuevos palacios que iba construyendo, le solicitaba alguna escena mitológica de tarde en tarde. Pero la mayor parte del tiempo, Velázquez podía pintar lo que quisiera, y el rey, como mucho, entraba a verlo trabajar. Aquella libertad no era gratuita, tenía un precio que se cobró en envidias. Otros pintores de cámara observaron el ascenso del sevillano con creciente irritación. La cercanía con el monarca, la asignación de espacios privilegiados en el alcázar, los encargos de mayor importancia, todo parecía dirigirse hacia él. La concurrencia se manifestó pronto. El concurso de la expulsión de los moriscos había sido el primer episodio. No fue el último. Cada vez que el rey distinguía a Velázquez con un cargo nuevo, los rumores se intensificaban. ¿Cómo era posible que un pintor, oficio mecánico para los criterios de la época, alcanzase puestos tradicionalmente reservados a hidalgos de servicio probado? Felipe IV fue compensándolo con una cadena de nombramientos que ascendían en jerarquía. En 1627, ujier de cámara. En 1636, ayuda de guardarropa. En 1643, ayuda de cámara. Más tarde, superintendente de obras particulares. Por fin, aposentador mayor de palacio. Cada cargo añadía obligaciones administrativas. Velázquez se ocupaba de organizar viajes reales, de supervisar la decoración de los aposentos, de gestionar la guardarropía, de preparar ceremonias. El tiempo dedicado a la pintura disminuía, pero aumentaba su rango social y, sobre todo, aumentaba su cercanía al rey. Algo llevaba a aquel monarca abrumado por 1000 asuntos de Estado a dedicar tantas horas a observar trabajar a un pintor. La pregunta intrigó a los embajadores extranjeros. Algunos lo atribuyeron a la afición personal del rey por la pintura, otros a la melancolía característica de los Habsburgo, que buscaban refugio en los gabinetes silenciosos. Otros, finalmente, sugirieron que Felipe IV necesitaba un interlocutor que no compitiera por el poder, que no le pidiera favores políticos, que no aspirase a sustituir a Olivares. Velázquez cumplía esas condiciones. Era leal, discreto y ajeno a las facciones cortesanas. Pero había algo más. El rey, hombre interiormente solitario, encontraba en aquel pintor reservado una presencia que no exigía nada. No había que conversar para llenar el silencio. No había que pretender estar de buen humor. Velázquez trabajaba. El rey miraba. Las horas pasaban sin necesidad de protocolo. Aquellas visitas, repetidas casi a diario, fueron construyendo una intimidad que ni siquiera la diferencia de rango pudo borrar. Felipe nunca trató al pintor como a un sirviente. Lo trató como a un compañero de oficio que entendía algo del mundo que él, en su soledad de monarca, también necesitaba comprender. Velázquez, por su parte, observaba al rey con la misma seriedad con la que había observado a los aguadores de Sevilla. Lo veía envejecer. Lo veía cargar con las derrotas de un imperio que se desmoronaba lentamente. Lo veía perder hijos, perder esposas, perder ministros. Lo retrató una y otra vez, sin halagos, sin condescendencia, fijando en cada rostro nuevo la huella exacta de los años que habían pasado entre un cuadro y el siguiente. En esa galería de retratos sucesivos hay una crónica íntima de Felipe IV que ningún cronista oficial supo escribir. El rey había encontrado en el pintor un espejo que no mentía, y aquel hombre, criado para no confiar en nadie, decidió confiar en él. La explicación de tantas horas compartidas no estaba en la jerarquía ni en la política. Estaba en algo más sencillo y más raro. En la necesidad humana de ser visto sin ser juzgado, aunque sea por un solo par de ojos en toda la corte. En la galería del Alcázar, una mañana de otoño de 1628, dos hombres caminaban en silencio entre los lienzos de Tiziano. El más joven tenía 29 años, vestía con la sobriedad propia de la corte madrileña y llevaba las manos cruzadas a la espalda. El otro, de 51 años, robusto, vestido con elegancia flamenca, se detenía cada pocos pasos para observar de cerca una pincelada, un velo, un brazo en escorzo. Ninguno hablaba. No hacía falta. Peter Paul Rubens había entendido, casi al primer cuadro examinado, que el español que lo acompañaba sabía mirar la pintura con la misma intensidad con que él la pintaba.
Aquel encuentro silencioso cambió la trayectoria del joven Velázquez para siempre. Rubens había llegado a Madrid en septiembre de aquel año, oficialmente como diplomático. La infanta Isabel Clara Eugenia, gobernadora de los Países Bajos españoles, lo había enviado para sondear posibilidades de paz con Inglaterra tras el asesinato del duque de Buckingham. Pero Rubens nunca era solo lo que parecía. Era pintor, era humanista, era diplomático, era coleccionista, era hombre de negocios. Y donde fuera, miraba. La corte de Felipe IV le ofreció un espectáculo que ningún otro lugar del mundo podía superar. La colección real de pintura italiana, conservada en el Alcázar y en el Escorial, reunida pacientemente desde Carlos V hasta el monarca reinante. Velázquez fue el encargado de acompañarlo durante buena parte de su estancia. La elección no era casual. Rubens era el pintor más célebre de Europa. Velázquez, aunque ya pintor de cámara, era un nombre conocido solo dentro de las fronteras españolas. La diferencia de fama era abismal. La diferencia de oficio, también. Rubens trabajaba en talleres enormes, con decenas de ayudantes, produciendo cuadros monumentales para iglesias y cortes de medio continente. Velázquez pintaba solo, despacio, en una habitación contigua a los aposentos del rey. Lo que tenían en común era la pasión por la pintura veneciana del siglo XVI. Y aquella pasión bastó para construir, en pocos meses, una amistad profesional que ninguno de los dos olvidaría. El flamenco copió a Tiziano sin descanso durante aquel medio año. Reinterpretó composiciones, ensayó variantes, intentó penetrar el secreto de aquella manera. Velázquez observaba. No copió a Rubens, no quiso convertirse en su discípulo, pero absorbió la lección oculta detrás de su trabajo. La pincelada del flamenco era ligera, casi transparente en algunas zonas, capaz de construir volúmenes con apenas un velo de color. Donde Velázquez había aprendido a modelar con masas de pintura compactas, herencia de los bodegones sevillanos, ahora descubría una posibilidad nueva. La luz podía representarse no solo mediante contrastes dramáticos al modo caravallista, sino mediante una vibración delicada de capas finas. La pintura podía respirar. Las consecuencias se notaron pronto. El cuadro conocido como El Triunfo de Baco, terminado en 1629, mostraba a un grupo de campesinos españoles agrupados en torno a una figura central, semidesnuda, casi italiana en su factura, claramente derivada de modelos vistos en grabados caravallistas. Pero el conjunto pertenecía ya a otro Velázquez. La paleta se había aclarado, el aire circulaba entre las figuras. Los rostros campesinos conservaban la franqueza de los bodegones, pero el dios pagano, recién tomado de algún modelo italiano, se sentaba entre ellos como si fuera posible, por un instante, que la mitología bajase a las tabernas de Castilla. Aquella mezcla extraña era la huella de la conversación con Rubens. Rubens entendió, antes que el propio Velázquez, lo que aquel pintor necesitaba: Italia. Sin Italia no se completaba ninguna formación seria de un pintor europeo del siglo XVII. Sin ver Roma, sin recorrer Venecia, sin estudiar a Rafael en el original, sin medirse con la antigüedad clásica, ningún artista podía aspirar a la primera fila. Rubens lo había hecho en su juventud, durante 8 años, y aquel viaje había sido la base de toda su carrera. Velázquez, en cambio, no había salido nunca de la península ibérica. Tenía 30 años y empezaba a sospechar que la corte podía convertirse en una jaula dorada. Cuando Rubens partió de Madrid, en abril de 1629, había dejado al rey una sugerencia clara. Velázquez debía viajar a Italia. El monarca, a regañadientes, accedió. No quería separarse de su pintor, pero entendía, gracias a Rubens, que aquel viaje era una inversión. Le concedió permiso, sueldo durante la ausencia, una cantidad importante para gastos y cartas de presentación a virreyes y embajadores. Velázquez se embarcó en agosto de aquel mismo año. La primera Italia no fue, al principio, lo que él esperaba. En Génova, los italianos lo miraron con la habitual desconfianza hacia los españoles, dueños políticos pero rivales culturales. En Venecia, las disputas con la República por las posesiones italianas de la corona dificultaban los contactos. Tuvo que abandonar la ciudad antes de tiempo,
pese a haber podido entrar en algunos palacios privados gracias al embajador. En Ferrara fue acogido con cortesía. En Cento conoció obras de Guercino, maestro boloñés cuya luz dorada y composiciones serenas dejarían huella discreta pero duradera. Y por fin llegó a Roma, en el verano de 1630. Roma le abrió las puertas que el resto de Italia le había cerrado a medias. La familia Barberini, mecenas del arte y vinculada a la corona española, lo recibió en su palacio. Su propio papa, Urbano VIII, era un hombre de letras sensible al arte. En aquella corte pontificia, Velázquez encontró a Nicolás Poussin, el francés clasicista que estaba reformulando el lenguaje de la pintura italiana. Encontró también, en círculos más informales, a Bernini, escultor genio que apenas 2 años antes había concluido su célebre David. Y encontró, sobre todo, libertad. En la Villa Medici, donde le permitieron alojarse durante los meses de calor estival, pintó 2 pequeños paisajes que parecen anticipar los hallazgos del impresionismo 250 años antes de que naciera el movimiento. Captó el aire, la luz cambiante, la vibración de las hojas, el silencio cargado de las tardes romanas. En los meses que pasó en Italia, Velázquez se transformó. Volvió a Madrid en enero de 1631, después de 1 año y medio fuera. Trajo consigo 2 cuadros importantes, La fragua de Vulcano y La túnica de José. Ambos eran ejercicios de pintura mitológica y bíblica al modo italiano, pero hechos con mano española. Las figuras, desnudas o semidesnudas, mostraban un dominio anatómico que el sevillano apenas había podido practicar en su tierra. La luz era más matizada, los espacios respiraban, los gestos se habían vuelto naturales. Felipe IV, al contemplar las novedades, comprendió que aquel pintor que había salido pintor de cámara había vuelto convertido en otra cosa. Velázquez, en su interior, sabía lo que había recibido. No era un estilo, no era una técnica, era una manera de mirar el mundo desde otro lugar. Italia le había mostrado que la luz no necesita gritar para imponerse, que la grandeza puede expresarse en silencio, que un pintor español podía dialogar de igual a igual con la tradición italiana, sin imitarla, sin someterse, sin renunciar a su propia voz. Aquella convicción tranquila, adquirida entre los pinares de la Villa Medici y los pasillos del Palacio Barberini, le sostendría durante el resto de su carrera. Lo que Rubens había sembrado en 1628, durante aquellas largas tardes ante los Tizianos del Alcázar, había germinado 2 años después al otro lado de los Alpes. El flamenco no había vivido para ver el resultado pleno, pero quien había sabido reconocer el talento del joven sevillano antes que casi nadie, había entregado a la pintura europea, sin pretenderlo, el regalo más duradero de su mediación diplomática. En una sala del Alcázar, sentado sobre una almohada, un hombre pequeño sostenía un libro abierto sobre el regazo. Tenía las piernas cortas, las manos diminutas, los hombros desproporcionados, pero su mirada, fijada en el pintor, contenía una inteligencia tranquila que cualquier cortesano habría envidiado. Diego de Acedo, llamado el Primo por su parentesco lejano como un funcionario de palacio, era enano de oficio en la corte de Felipe IV. Ejercía además como secretario personal del rey, manejaba correspondencia, conocía los expedientes, hablaba varios idiomas. Velázquez lo retrataba con la misma seriedad con que retrataba a los grandes de España, y al hacerlo, planteaba una pregunta que la sociedad de su tiempo no quería escuchar. La corte española mantenía una colección de seres considerados extraordinarios: enanos, hidrocéfalos, hombres con malformaciones físicas evidentes, mujeres con rasgos peculiares. La presencia de aquellos individuos no era una invención madrileña. En todas las cortes europeas existía la figura del bufón, derivada de la tradición medieval del loco palaciego, pero en España la tradición tenía una densidad particular. No se buscaba al bufón ingenioso, al cómico verbal, al chistoso de mesa, al modo francés o inglés. Se buscaba al cuerpo extraño, al rostro asimétrico, al ser humano que la naturaleza había desviado de la norma. La diferencia física era, en sí misma, el espectáculo. Para los oídos modernos, semejante costumbre suena cruel. Lo era, pero comprenderla en su contexto
exige también situarla en una época en la que la idea misma de igualdad humana no formaba parte del horizonte mental. Aquellos hombres y mujeres no eran considerados ciudadanos en el sentido contemporáneo. Eran posesiones, casi objetos preciosos, intercambiados entre cortes como regalos. Algunos de ellos llegaron a la Cámara Real cuando aún eran niños, traídos por familias que no podían cuidarlos. Otros procedían de linajes nobles cuyas casas se avergonzaban de su nacimiento. Y otros, sorprendentemente, eran personas instruidas, lectores, escritores, secretarios, como el propio Diego de Acedo. Velázquez los miró con ojos distintos a los de su tiempo. Esa es la transformación silenciosa que se opera en la serie de retratos de bufones realizada a lo largo de varias décadas, desde mediados de los años 20 hasta el final de la década de los 40. No los pintó como objetos de risa, no los pintó como advertencias morales, no los pintó como fenómenos de feria, los pintó como hombres, sentados, de pie, recostados, mirando hacia la luz, sosteniendo libros, sosteniendo bastones de mando ridículos, vestidos como uniformes burlescos, pero siempre, siempre, devueltos a su humanidad esencial mediante el simple gesto de mirarlos a la altura de los ojos. Sebastián de Morra aparece sentado en el suelo, las piernas extendidas hacia el espectador, los brazos apoyados a los lados. Vestía un traje verde con galones rojos, propio de los servidores de palacio. Su mirada era directa, casi desafiante. No pedía piedad, no invitaba a la burla. Sostenía el cuerpo del observador como sostienen los retratos serios, exigiendo respeto en silencio. Velázquez lo pintó probablemente hacia 1644. Sebastián había muerto pocos años después, llevándose consigo las cualidades que le habían valido el aprecio del rey y de los infantes. Francisco Lescano, llamado el Niño de Vallecas, fue retratado sentado entre rocas, sosteniendo una baraja de cartas en las manos cruzadas. Tenía rasgos que la medicina contemporánea identificaría con un síndrome concreto. La cabeza algo grande, la boca entreabierta, la mirada lenta. Velázquez no escondió ninguno de esos rasgos. Tampoco los caricaturizó. Los pintó con la misma honestidad con que había pintado a Felipe IV envejeciendo. Y al fondo abrió un paisaje serrano, montañas azules, cielo abierto, como si quisiera decir que aquel niño tenía derecho al mismo horizonte que cualquier infante de las Españas. El bobo de Coria, mostrado de medio cuerpo con expresión confusa, miraba al espectador con una mezcla de interrogación y fatiga. Don Juan de Austria, llamado así por burla, posaba con armadura ridícula, pistola en la mano, aire de comandante en jefe que no manda nada. Cada uno de aquellos personajes recibió de Velázquez un tratamiento individual. El pintor no aplicaba un molde, estudiaba a cada uno, buscaba, en cada rostro, lo que aquel hombre o aquella mujer tenía de irreductible. Algunos críticos posteriores quisieron leer en esta serie una crítica social anticipada, una denuncia velada de las costumbres palaciegas. La interpretación es seductora, pero seguramente excesiva. Velázquez no era un reformador. Servía al rey, vivía del rey, pintaba para el rey. La presencia de los bufones formaba parte del paisaje cotidiano de su trabajo. Lo que hizo, sin embargo, fue mirarlos sin distancia despectiva. En aquella corte donde la deformidad se exhibía como diversión, un pintor decidió tratar a los deformes como modelos dignos. Esa decisión, aparentemente menor, contiene una de las revoluciones silenciosas del siglo XVII. Hay que situar este gesto junto al de un compatriota suyo, José de Rivera, que vivía en Nápoles y firmaba sus cuadros en latín como Giuseppe. Rivera había pintado, hacia 1642, un cuadro extraño. Un muchacho con una pierna más corta que la otra, vestido con harapos, sonriendo al espectador, sosteniendo un pequeño cartel en latín. La obra, conocida como El Patizambo, era escandalosa por sus implicaciones. Rivera había pintado a un mendigo callejero con la dignidad reservada a los retratos de aparato. El cielo abierto detrás del muchacho, el ángulo bajo del retrato, la sonrisa franca, todo apuntaba a una afirmación tácita. Aquel niño cojo era tan humano como un duque. Velázquez y Rivera
Sin haberse encontrado nunca, sin haberse visto los cuadros, llegaban en aquellos años a la misma conclusión silenciosa. ¿Qué había llevado a Velázquez, hombre de corte, hidalgo en busca de honores, a dedicar tantos años a pintar a quienes la corte exhibía como curiosidades? La respuesta no está en los documentos. Velázquez no dejó escrito sobre su pintura, no dejó manifiestos, ni cartas reflexivas. La respuesta solo puede encontrarse en los propios cuadros, y los cuadros sugieren una verdad incómoda. El pintor que veía cada día el rostro deforme del rey, el labio caído de la reina, la mandíbula prominente del infante, había aprendido que la deformidad no era patrimonio de los humildes. La diferencia entre un Habsburgo y un bufón no estaba en la simetría del rostro, estaba en la corona. Una vez vista esa verdad, ya no había vuelta atrás. Velázquez no podía decirla en voz alta, pero podía pintarla, y al pintar a Sebastián, al primo, al Lescano, al bobo, lo decía sin necesidad de palabras. Bajo el manto del entretenimiento cortesano, dejaba en cada lienzo un testimonio que 3 siglos después seguiría hablando con la misma claridad. La dignidad humana no se mide por el cuerpo que toca en suerte, se mide por la mirada con que un hombre mira a otro. Y Velázquez los miró bien. La niebla de la mañana se levantaba lentamente sobre el campo. 2 hombres se acercaban entre las filas de soldados detenidos. Uno avanzaba con paso firme, vestido con la sobriedad del mando victorioso. El otro, despojado de armas, llevaba en la mano la llave de hierro de la ciudad rendida. Cuando estuvieron frente a frente, el vencido inclinó la rodilla y extendió la llave. El vencedor, en lugar de aceptar el gesto humillante, posó la mano sobre el hombro del otro y lo invitó a levantarse. Detrás, el bosque vertical de las picas españolas marcaba el ritmo silencioso del triunfo. Detrás también, agrupadas en desorden, las banderas holandesas inclinaban sus mástiles hacia el suelo. Aquella escena, ocurrida en junio de 1625, frente a las murallas de Breda, tardaría 10 años en llegar al lienzo. Cuando lo hizo de la mano de Velázquez. Y cambió para siempre la pintura de batallas. Breda era una plaza fuerte de los Países Bajos, en la frontera entre los territorios leales a la corona española y las provincias rebeldes que llevaban casi 60 años luchando por su independencia. La guerra de los 80 años se había prolongado entre treguas y rebrotes, agotando las arcas españolas y la paciencia europea. El cerco de Breda, dirigido por el general genovés al servicio de España, Ambrosio Spínola, había durado casi un año. La ciudad cayó por hambre en junio de 1625. Las condiciones de rendición fueron generosas. Spínola permitió a la guarnición salir con todos los honores, banderas desplegadas y armas al hombro. Aquella generosidad, rara en una época de saqueos sistemáticos, formó parte del prestigio personal del general y, por extensión, del prestigio de la monarquía hispánica. La victoria fue celebrada en Madrid como uno de los pocos motivos de orgullo militar de aquellos años difíciles. Calderón de la Barca le dedicó una comedia. Los predicadores la mencionaron desde los púlpitos, y el conde duque de Olivares decidió, una década más tarde, que aquella memoria mereciera un lugar central en el nuevo Palacio del Buen Retiro, que se construía a las afueras de Madrid como residencia real complementaria al Alcázar. El Salón de Reinos del Buen Retiro fue concebido como una galería del orgullo hispánico. Se encargaron a varios pintores escenas de victorias militares de Felipe IV. Vicente Carducho, Eugenio Cajés, Francisco Zurbarán, Juan Bautista Maíno, Antonio de Pereda, Félix Castelo y otros aportaron cuadros de campañas en Italia, Flandes y América. Entre todos los lienzos, uno fue confiado a Velázquez. La rendición de Breda. El pintor abordó el encargo entre 1634 y 1635, casi 10 años después del hecho representado. Spínola había muerto entretanto, en 1630. Velázquez lo había conocido personalmente en el viaje a Italia. Había compartido con él parte de la travesía. Lo había visto envejecer, oírlo hablar de Flandes, observar su porte sobrio. La pintura de batallas, en aquella época, seguía convenciones rígidas. El vencedor aparecía en alto, sobre un caballo encabritado, rodeado de figuras alegóricas. El vencido yacía en tierra,
encogido, derrotado. El cielo se abría con resplandores divinos. Banderas, lanzas, humos, cuerpos derribados. La fórmula servía para celebrar el poder. No servía para pensarlo. Velázquez la rechazó por completo. Su rendición de Breda no celebraba un triunfo, mostraba un encuentro. En el centro del cuadro, los dos protagonistas. Spínola, a la derecha, vestido con coraza oscura y banda rosada, recibe a Justino de Nassau con un gesto de respeto. No le arrebata la llave, no la toma con altanería. Apoya la mano sobre el hombro del derrotado y lo levanta. El holandés, vestido con armadura más sencilla, inclina ligeramente la cabeza. No hay servilismo en su postura. Hay aceptación digna. Los dos hombres se miran y, a través de esa mirada, hablan los códigos de honor que regían a los militares europeos del siglo XVII. La guerra no había vencido a la cortesía. La derrota no había abolido la dignidad. El vencedor reconocía en el vencido a un igual. Detrás de Spínola, las picas españolas se alzan en formación apretada, verticales, ordenadas, casi musicales en su ritmo. De ahí que el cuadro reciba con frecuencia un nombre alternativo: las lanzas. Aquel bosque de astas no es un mero detalle decorativo, es la imagen visual de una idea. La disciplina, la cohesión, la fuerza vertical de un ejército que conserva la formación incluso en el momento del triunfo. En el lado holandés, en cambio, las banderas y las armas aparecen en posiciones diversas, algunas inclinadas, otras dirigidas en sentidos contrapuestos. La derrota se expresa en el desorden, sin necesidad de figuras alegóricas que la subrayen. El paisaje al fondo es uno de los grandes hallazgos del cuadro. Velázquez no lo trató como un telón decorativo, lo construyó como un espacio respirable, con humos lejanos, columnas de tropas en marcha, llanuras pantanosas, horizontes brumosos. La luz de la mañana se distribuye con una sutileza que ningún pintor de batallas había logrado antes. No hay sol triunfal. Hay, simplemente, un día, un aire, una tierra. La guerra parece insertarse en la geografía como un episodio más, mortal pero pasajero. Los rostros del primer plano contienen, además, un detalle que solo se aprecia mirando con calma. Detrás del hombro de Spínola, parcialmente oculto, aparece un hombre con el cabello largo y un sombrero de ala ancha, mirando al espectador. Algunos historiadores han querido ver en él un autorretrato del propio Velázquez, introducido en la escena como testigo silencioso. La hipótesis no está confirmada, pero la posibilidad encaja con la manera de pensar del pintor, que volvería a utilizar el recurso del autorretrato encubierto en obras posteriores. ¿Cómo había podido un pintor de cámara, hombre que nunca había visto un campo de batalla, componer una escena militar con tal verdad humana? La respuesta no está en su biografía militar, inexistente, está en su biografía cortesana. Velázquez había pasado más de una década observando el funcionamiento del poder en el Alcázar. Había visto cómo se ofrecían favores, cómo se aceptaban derrotas políticas, cómo los hombres importantes se inclinaban ante decisiones más importantes que ellos. Conocía los códigos del honor practicados por los nobles españoles. Sabía que la verdadera grandeza no estaba en la humillación del rival, sino en su reconocimiento. Trasladó al campo de Breda lo que veía cada día en los pasillos del palacio, y al hacerlo, convirtió un encargo propagandístico en un manifiesto moral. Olivares quería un cuadro de victoria. Recibió una meditación sobre la dignidad humana en la guerra. El conde duque, hombre de gusto exigente, comprendió la diferencia. La obra fue colgada en el Salón de Reinos junto a las demás escenas de batallas. Las otras envejecieron como documentos de su época. La de Velázquez se mantuvo viva. 3 siglos después, seguiría siendo estudiada como uno de los pocos cuadros en que la guerra europea se había representado sin convertir al enemigo en monstruo. Para el mismo palacio, Velázquez pintó también una serie de retratos ecuestres destinados al Salón de Reinos. Felipe IV, la reina Isabel de Borbón, el príncipe Baltasar Carlos a caballo. La fórmula del retrato ecuestre, codificada por Tiziano y desarrollada por Rubens, expresaba la idea del soberano como dominador del mundo. Velázquez la asumió y la transformó. Sus jinetes no aplastan al espectador desde lo alto.
Cabalgan en paisajes serenos, bajo cielos amplios, con la naturalidad de quien ejerce un poder asumido sin necesidad de demostrarlo. El pequeño Baltasar Carlos, sobre un pony rechoncho, se inclina hacia adelante con la concentración seria de un niño que aún juega a ser rey, pero que ya sabe que algún día tendrá que serlo en serio. Lo que Velázquez pintó en aquellos años para El Buen Retiro no fue un programa de propaganda dinástica al uso, fue un retrato moral del poder. Y en el centro de aquel retrato, la mano de Spínola posada sobre el hombro del vencido seguía afirmando, con discreción inolvidable, que un imperio se sostiene mejor por el respeto que por el desprecio. El Papa contempló el lienzo en silencio durante un tiempo largo. Inocencio X, sentado en su sillón rojo del Palacio Doria Pamphili, vestido aún con la sotana blanca que el pintor había representado con tanta precisión, no apartaba la vista de su propio rostro. Había allí, en aquella tela, un hombre que él reconocía sin reservas. La frente despejada, la barba canosa cuidadosamente recortada, la nariz larga y firme, los ojos azules de mirada suspicaz. Pero estaba además otra cosa, una expresión que él no se atrevía a confesar ni a sus propios consejeros. Astucia, recelo, dureza, la sombra de una determinación impaciente. El Papa pronunció entonces la frase que quedaría inscrita en la historia del arte: demasiado verdadero. Aquella declaración, hecha en italiano y recogida por los cronistas vaticanos, condensaba el mayor elogio y el mayor reproche que un pintor podía recibir. Velázquez había llegado a Roma por segunda vez en la primavera de 1649. La misión oficial era doble: adquirir obras de arte para la colección real de Felipe IV y solicitar el envío de artistas italianos para decorar las nuevas salas del Alcázar. La misión personal, en cambio, era distinta. El pintor, que había visitado Italia 20 años antes como un sevillano discreto, regresaba ahora como representante de la corona más importante de Europa. Tenía 50 años, prestigio establecido, encargos cumplidos y una autoridad ganada con paciencia. Sin embargo, los romanos apenas lo recordaban. Aquel olvido lo desconcertó. Había imaginado un regreso triunfal, antiguos contactos, puertas abiertas. La realidad fue más modesta. Italia había seguido su curso. Habían cambiado los protagonistas de la corte pontificia. Bernini conservaba su prestigio. Poussin trabajaba en silencio. Los Barberini ya no controlaban el Vaticano. La nueva corte pontificia pertenecía a la familia Pamphili, y Velázquez tenía que rehacer su red de relaciones desde casi cero. Para ello recurrió a una estrategia ingeniosa que daría origen a uno de los retratos más célebres de la historia de la pintura. Hizo posar a su criado y discípulo Juan de Pareja. Pareja era un hombre de origen morisco, esclavo legalmente desde joven, formado en el taller del propio Velázquez. Había aprendido a moler colores, a preparar tablas, a tensar lienzos, y, en secreto, había aprendido también a pintar. Velázquez lo retrató en pocas sesiones, con una intensidad que el propio Pareja no había imaginado posible. El cuadro mostraba a un hombre de mediana edad, vestido con sobriedad, mirando al espectador con una dignidad serena, la piel oscura captada con extrema precisión. La camisa blanca apenas insinuada con unas pinceladas, los ojos vivos, atentos, inteligentes. Una vez terminado, Velázquez lo expuso en el Panteón de Roma con motivo de la fiesta de San José, ocasión en la que los miembros de la Congregación de los Virtuosos exhibían sus obras junto a la tumba de Rafael. La reacción fue inmediata. Los pintores romanos se acercaban al lienzo y discutían si lo que veían era realmente una pintura o una persona viva. Algunos cronistas afirman que Velázquez había hecho posar a Pareja junto al cuadro para que la coincidencia pudiera ser comprobada. Otros aseguran que el efecto se producía sin necesidad de comparación directa. En cualquier caso, el retrato funcionó como tarjeta de presentación. Las invitaciones empezaron a llegar. Cardenales, nobles, eruditos, todos quisieron conocer al sevillano que era capaz de pintar un esclavo con el aliento de un hombre libre. Aquella fama, recién conquistada, llegó hasta el Palacio Doria Pamphili. Inocencio X, hombre de carácter difícil, suspicaz, tenaz, decidió que aquel pintor extranjero le hiciera su retrato oficial. No era un encargo menor.
El Papa quería un cuadro que pudiera enviarse a otras cortes, exhibirse en el Vaticano, recordar su pontificado a las generaciones futuras. Velázquez aceptó, y comenzó el trabajo en el verano de 1650. Las sesiones se desarrollaron en el Palacio del Papa. Velázquez observaba al modelo con la concentración de siempre. Inocencio era un hombre de unos 76 años, con un rostro marcado por décadas de maniobras políticas en la curia romana. La barba canosa, la frente alta, la mirada penetrante, las manos delgadas que sostenían un papel doblado en dos. El pintor no le rebajó ninguno de aquellos rasgos, no suavizó la dureza de la mirada, no disimuló la sospecha congénita que el Papa reservaba a casi todo el mundo. Pintó la figura entera, sentada en el sillón, con la sotana blanca de muselina cubierta por la museta roja, sobre un fondo de cortinaje rojo que multiplicaba las variaciones del mismo color. Una sinfonía cromática construida sobre 3 tonos, blanco, rojo y carne. Cuando el Papa contempló el cuadro terminado y pronunció su célebre frase, no estaba elogiando ni rechazando. Estaba reconociendo que aquel español le había visto demasiado bien. El retrato no se colgó en la galería oficial de los pontífices. Quedó en una sala privada del Palacio Panfili, donde la familia podía contemplarlo sin que el público lo viera. La obra siguió allí durante siglos, hasta que el palacio se convirtió en la galería que lleva el nombre de los descendientes de Inocencio. Aún hoy, ocupa la misma sala para la que fue concebido. Velázquez recibió por aquel retrato una cadena de oro y una medalla con el rostro del Papa. Era la recompensa habitual para un artista de prestigio. Pero el verdadero pago llegó por otra vía. La fama del cuadro se extendió por Roma con velocidad insólita. Otros cardenales encargaron retratos al sevillano. Los talleres romanos hicieron al menos 7 copias del Inocencio en pocos meses, algunas reproduciendo solamente el rostro, otras la figura entera. Velázquez se había convertido, sin proponérselo, en el pintor más codiciado de la corte pontificia. Y entonces ocurrió algo inesperado. El pintor no quiso volver a casa. Las cartas que llegaban desde Madrid eran cada vez más insistentes. El rey reclamaba su regreso. Las obras compradas para la colección real esperaban embarque. Las gestiones pendientes se acumulaban, pero Velázquez prolongaba la estancia con pretextos diversos. Necesitaba más tiempo para terminar adquisiciones. Necesitaba esperar el envío de mármoles antiguos. Necesitaba supervisar moldes y vaciados de esculturas clásicas. Cada pretexto se aceptaba a regañadientes. Cada nuevo retraso provocaba reproches más severos desde el Alcázar. Algunos historiadores han querido explicar aquella demora extraordinaria por motivos puramente profesionales. Otros han propuesto una hipótesis distinta. Velázquez, durante su segunda estancia romana, habría tenido un hijo natural con una mujer italiana, identificada en algunos documentos como Flaminia Triunfi. La historiografía ha discutido la solidez de esta hipótesis, pues los datos disponibles son fragmentarios y a veces contradictorios. Lo que sí está documentado es que Velázquez registró un hijo nacido en Roma en aquellos años, llamado Antonio. Lo que sucedió con el niño después no está claro. Algunas fuentes lo dan por muerto en la infancia. Otras pierden su rastro en la documentación romana. Aquel episodio, real o parcialmente legendario, abre una grieta inesperada en la imagen del pintor reservado, perfectamente integrado en su matrimonio sevillano, modelo de compostura cortesana. Indica que el hombre que había pintado al Papa con tan implacable verdad tenía también, debajo de la corteza disciplinada, una dimensión emocional que las cartas oficiales nunca registraron. Velázquez no era una estatua, era un hombre, y, como todos los hombres, llevaba dentro tensiones que no se reducían a la ejecución impecable de retratos. Probablemente del mismo periodo romano data otro cuadro extraordinario, la Venus del espejo. Una mujer joven, desnuda, vista de espaldas, tendida sobre un lecho oscuro, contempla su propio reflejo en un espejo sostenido por un pequeño Cupido. La pintura de desnudo femenino estaba prácticamente prohibida en España, donde la Inquisición vigilaba las imágenes con celo extremo. Velázquez la pintó solo una vez en su vida, o quizá 2 o 3 si las hipótesis sobre obras perdidas son ciertas. La Venus que ha llegado hasta nosotros se distingue por su sobriedad. No hay sensualidad ostentosa. Hay, en cambio,
una delicadeza extraordinaria en la línea de la espalda, un equilibrio cromático severo entre el rojo de la cortina, el blanco de las sábanas y la piel cálida de la mujer. Cuando finalmente Velázquez emprendió el regreso a España, en el verano de 1651, llevaba consigo el equivalente de una pequeña pinacoteca. Tizianos, veroneses, tintoretos, rafaeles, copias de antigüedades, esculturas, bocetos, dibujos. Llevaba también algo que ningún equipaje material podía contener: la conciencia tranquila de haber medido sus fuerzas con la cumbre del arte europeo y de haber salido de aquella prueba con el rango de igual. Italia, que 20 años antes lo había recibido con frialdad, lo despedía ahora reconociéndolo como uno de los suyos. El pintor de Felipe IV regresaba a Madrid convertido en pintor del mundo. Quien atraviesa hoy las salas del Museo del Prado y se detiene ante el cuadro, tiene una experiencia que ninguna reproducción puede sustituir. La sala se ensancha, el umbral del lienzo se borra, y el espectador descubre, con una mezcla de asombro y desconcierto, que está ocupando exactamente el lugar de los reyes. Ese efecto, perseguido durante siglos por la pintura europea sin alcanzarlo nunca con tanta plenitud, es el corazón de las Meninas. Velázquez compuso un cuadro que no se contempla, se habita. El nombre por el que conocemos la obra es relativamente reciente. Durante casi 2 siglos se la llamó simplemente La Familia, o la familia del señor rey Felipe IV. La denominación de las Meninas se impuso ya en el siglo XIX, cuando los inventarios del museo recogieron la palabra portuguesa que designaba a las jóvenes damas de honor al servicio de las infantas. El término describe solo a algunos de los personajes representados, pero acabó dándole nombre al conjunto, quizá porque las 2 figuras femeninas que rodean a la infanta Margarita son las que primero captan la mirada del espectador. La escena está fechada en torno a 1656. Velázquez tenía 57 años. La infanta Margarita Teresa, hija del segundo matrimonio de Felipe IV con Mariana de Austria, contaba unos 5 años. La pequeña ocupa el centro del cuadro, vestida con un guardainfante de seda clara, los cabellos rubios recogidos con cintas, los ojos grandes y atentos. A su izquierda, según la mirada del espectador, María Agustina Sarmiento de Sotomayor le ofrece, arrodillada, una bandeja con un búcaro. A la derecha, Isabel de Velasco, 18 años, está dispuesta en una reverencia ceremoniosa. Tras ellas, 2 figuras inseparables del paisaje cotidiano del palacio. La enana Maribárbola, alemana de nacimiento, llegada al servicio de la infanta el día mismo de su bautismo, y Nicolásito Pertusato, italiano de origen, niño aún, apoyando el pie sobre el lomo de un mastín que duerme en primer término. En el segundo plano, 2 figuras cumplen funciones igualmente protocolarias. La dama de honor. Marcela de Ulloa, vestida de oscuro, en actitud de conversación con un guardadamas cuyo rostro queda parcialmente en sombra. Y, al fondo, recortado contra el rectángulo luminoso de una puerta abierta, el aposentador de la reina, José Nieto Velázquez, posiblemente pariente lejano del pintor, inmovilizado a contraluz en el momento de subir o bajar un peldaño. Su silueta funciona como punto de fuga humano del cuadro. El espacio interior, denso, poblado, se prolonga visualmente en el espacio exterior abierto detrás de él, dándole a la composición una respiración inesperada. A la izquierda, casi separado de los demás personajes por una distancia simbólica, está el propio Velázquez. Sostiene la paleta con la mano izquierda, los pinceles con la derecha, y mira fijamente hacia el espectador. Detrás de él, un lienzo enorme, mostrado por su reverso, oculta lo que se está pintando. La cuestión central del cuadro se plantea en esa posición. ¿A quién retrata Velázquez sobre ese lienzo invisible? La respuesta aparece en el muro del fondo, donde un pequeño espejo refleja 2 figuras tenues, vestidas con sobriedad: Felipe IV y Mariana de Austria. Los reyes están en el lugar exacto que hoy ocupa el espectador. Velázquez los pinta. La infanta y su séquito han entrado en el taller para ver cómo trabaja el pintor. La escena retrata, por tanto,
lo que sucede al margen del cuadro principal. Lo que a otros les habría parecido fondo, Velázquez lo eleva al rango de obra mayor. La crítica ha discutido durante siglos qué representa exactamente Las Meninas. Algunos lo han leído como un manifiesto sobre la dignidad de la pintura, oficio que la sociedad española consideraba aún manual y mecánico. Otros como una autobiografía simbólica del artista. Otros como una meditación sobre el poder y la mirada. Otros, finalmente, como una construcción óptica de complejidad sin precedentes, donde el espacio real y el espacio pintado se entrelazan mediante un sistema de espejos y umbrales. Todas estas lecturas son posibles. Ninguna agota el cuadro. En las paredes del taller, dos pinturas grandes ofrecen una clave silenciosa. Son copias hechas por Juan Bautista del Mazo, yerno y discípulo de Velázquez, de obras de Rubens y de Jacob Jordaens. Una representa a Palas Atenea castigando a Aracne, la mortal que se había atrevido a competir con la diosa en el arte de tejer. Otra muestra a Apolo venciendo a Marcias, el sátiro que había desafiado al dios en el arte de la música. Los dos episodios mitológicos comparten un núcleo común. Hablan de mortales que disputan a los dioses el dominio de un arte. Hablan, en última instancia, de la altura que el oficio artístico puede alcanzar y de los riesgos que entraña esa ambición. Velázquez los coloca discretamente al fondo, como un comentario filosófico sobre la pintura misma. En el pecho del autorretrato del artista se distingue una cruz roja. Es el emblema de la Orden de Santiago, una de las más prestigiosas de la monarquía hispánica. Cuando Velázquez pintó Las Meninas, todavía no era caballero de la Orden. Lo sería 3 años más tarde, en 1659, tras un proceso de pruebas de limpieza de sangre largo y costoso. La cruz fue añadida al cuadro, según la tradición, después de la concesión del título. Algunos relatos afirman que el propio Felipe IV la pintó con su mano. Otros lo atribuyen a un colaborador del taller. El detalle, lejos de ser anecdótico, condensa el significado profundo de la obra. El pintor había alcanzado, dentro de los límites de su sociedad, el rango más alto que un artista podía aspirar a obtener. ¿Qué buscaba decir Velázquez al pintarse a sí mismo en el centro de la corte, con la pincelada en alto, ante un lienzo cuyo contenido no se nos muestra? La pregunta no tiene una respuesta única, pero la composición sugiere una afirmación discreta, ejercida sin estridencias. El verdadero protagonista de la sala no es el rey, tampoco la reina, tampoco la infanta. Es el acto de pintar. La figura del artista ocupa el espacio dominante, vertical, atento, con la luz cayendo sobre el rostro y la mano. El monarca y la consorte están reducidos a un reflejo borroso en un espejo del fondo. El aposentador, en el umbral, parece más una metáfora del paso del tiempo que un personaje real. Todo el aparato cortesano gira en torno a un hombre con paleta y pinceles, y ese hombre mira al espectador con la calma de quien sabe lo que está haciendo. Aquella afirmación, que en cualquier otra corte habría resultado escandalosa, fue aceptada por Felipe IV sin reservas conocidas. El rey, que durante décadas había compartido con Velázquez horas de silencio en el taller, comprendió que el pintor no se elevaba sobre la corona, se elevaba sobre la pintura. Una distinción sutil, pero decisiva. Las Meninas no son una obra de subversión política, son una obra de afirmación profesional. Velázquez declaraba, ante la posteridad, que el oficio que había abrazado en la Sevilla de su juventud merecía un lugar entre los artes liberales, junto a la música, la poesía, la filosofía. 3 siglos antes de que las academias modernas lo reconocieran sin discusión, un español lo había aprobado como un solo cuadro. La pintura permaneció durante siglos en los aposentos privados de los reyes, primero en el Alcázar y tras el incendio de 1734 en otros palacios reales. El fuego del Alcázar destruyó muchas obras. Las Meninas se salvó por poco. Cuentan los testigos que un soldado las arrancó del bastidor y las arrojó por una ventana para impedir que las llamas las consumieran. La tela quedó dañada en una mejilla de la infanta. Un pintor cortesano, Juan García de Miranda, las restauró en los años siguientes. Aquel cuadro, casi destruido por accidente, sobrevivió como sobreviven las obras destinadas a marcar el rumbo de un arte, esperando, paciente, a que el mundo estuviera preparado para mirarlas con la misma seriedad
con que ellas miran al mundo. El caballero galopaba al amanecer por los caminos polvorientos del norte de España. Llevaba 61 años cumplidos, los huesos cansados de jornadas interminables, una capa que apenas lo protegía del relente. Detrás quedaba Madrid, las prisas del Alcázar, las decoraciones a medio terminar. Delante esperaba la frontera con Francia, el río Bidasoa, la pequeña isla de los Faisanes, donde, en un pabellón provisional levantado para la ocasión, se preparaba el matrimonio que pondría fin a 20 años de guerra entre las dos coronas más poderosas de Europa. Diego Velázquez, aposentador mayor de Palacio y caballero de la Orden de Santiago, era el responsable de organizar cada detalle del encuentro entre Felipe IV y Luis XIV. La carga aplastaría a un hombre más joven. Para él, que ya sentía el peso de los años, aquella misión sería la última. Antes de partir hacia la frontera, Velázquez había completado la que muchos consideran su obra final, Las hilanderas. El cuadro representa, en primer término, una sala oscura donde varias mujeres trabajan en torno a una rueca y un tapiz. Una mujer mayor, a la izquierda, hila con gestos pacientes. Una joven, a la derecha, devana lana sobre un huso. Otras figuras en penumbra completan la escena cotidiana. Pero al fondo, atravesando un arco iluminado, se abre otra realidad. 5 mujeres vestidas con elegancia contemplan un tapiz que reproduce una obra de Tiziano, El rapto de Europa. 2 de ellas, en el centro, mantienen la disputa que el cuadro evoca silenciosamente. Atenea y Aracne, la diosa y la mortal, la autoridad y el desafío. Velázquez había vuelto, 30 años después de pintar Las Meninas en el centro del taller real, al mismo tema que recorre toda su carrera, la condición del artista frente al poder establecido, la capacidad humana de competir con lo divino mediante el oficio. Aracne había desafiado a la diosa y había sido castigada por su atrevimiento, pero su tapiz, según el mito, había sido tan perfecto como el de la propia Atenea. Velázquez sabía que su pintura competía, en silencio, con todas las pinturas anteriores. Y sabía también que algunos castigos, después de ciertos triunfos, dejan de ser temibles. La Cruz de Santiago, ganada en 1659 tras un proceso laborioso, había sido la última recompensa pública. El expediente de pruebas de limpieza de sangre había durado varios años. Hubo que reunir testimonios sobre los antepasados portugueses, certificar la hidalguía paterna, demostrar la ausencia de oficios mecánicos en la familia, conseguir dispensas papales para suplir las pruebas que faltaban. Velázquez, que había soportado durante décadas las miradas oblicuas de los cortesanos celosos, recibió por fin el hábito que lo igualaba en rango social con los caballeros más antiguos del reino. La pintura, oficio considerado mecánico durante siglos, dejaba de ser obstáculo para los honores. Aquella conquista personal abría también una puerta para las generaciones siguientes de artistas españoles. La organización de la boda real consumió las últimas fuerzas del pintor. Velázquez recorrió en persona el itinerario, supervisó el alojamiento del rey y de su séquito en cada parada, diseñó la decoración del pabellón nupcial en la isla de los Faisanes, controló los tapices, las telas, los muebles, los detalles ceremoniales. María Teresa de Austria, hija mayor de Felipe IV, casaría con Luis XIV, sellando el Tratado de los Pirineos firmado el año anterior. La infanta, a la que Velázquez había retratado en distintas edades, partiría hacia Francia para no volver jamás a la corte que la había visto crecer. El pintor, fiel servidor de la dinastía durante casi 40 años, asistía como testigo silencioso al último gran acto político en el que el Madrid de los Habsburgo aparecía ante Europa con el viejo brillo de las grandes ocasiones. El regreso a Madrid, tras semanas de cabalgadas y noches sin descanso suficiente, agotó las reservas físicas del pintor. Pocos días después de su llegada, hacia finales de julio de 1660, comenzó a sentirse febril. Los médicos hablaron primero de fatiga, luego de fiebres tercianas, finalmente de un cuadro que escapaba a sus remedios. Velázquez se debilitó con rapidez. Desde su lecho podía oír los sonidos del alcázar, los pasos de los criados, los ruidos amortiguados del palacio que durante tantos años había habitado como huésped privilegiado. El rey envió a sus propios médicos. Las noticias eran malas.
El 6 de agosto de 1660, el pintor murió. Tenía 61 años. Juana Pacheco, su esposa durante 42 años, no soportó la pérdida. Había compartido con él la juventud sevillana, los años difíciles del taller, los primeros pasos en la corte, las 2 ausencias italianas, las alegrías del ascenso y los silencios del oficio. Cayó enferma en los días siguientes. El 14 de agosto, 8 días después de Velázquez, murió también. Nos enterraron juntos en la iglesia de San Juan Bautista, cerca del Alcázar, en una sepultura cuyo rastro se perdería más tarde durante la ocupación francesa de Madrid. El pintor que había retratado a tantos rostros famosos no dejó tumba reconocible. La fortuna póstuma de su obra recorrió un camino largo y desigual. Durante los siglos XVII y XVIII, la pintura de Velázquez permaneció encerrada en los palacios reales. Apenas circulaba fuera de Madrid. Los grandes coleccionistas europeos no podían adquirirla. Los tratadistas extranjeros la mencionaban poco. Su nombre era conocido, pero su obra era invisible más allá de los círculos cortesanos españoles. Solo un pequeño número de pintores extranjeros, como Rubens en su día o Luca Giordano más tarde, había podido contemplarla con calma. La situación cambió en el siglo XIX. Las guerras napoleónicas dispersaron parte de las colecciones aristocráticas españolas. Algunas obras de Velázquez aparecieron en los mercados de Londres y de París. La fundación del Museo del Prado, en 1819, hizo posible que el público accediera por primera vez a las pinturas reales. Y, sobre todo, los pintores europeos empezaron a viajar a Madrid para verlas. Edouard Manet visitó el Prado en 1865 y declaró que un solo viaje a España se justificaba por contemplar a Velázquez. Lo llamó pintor de pintores. Una generación entera de impresionistas y postimpresionistas franceses descubrió en él al precursor más audaz de su propia revolución. Whistler, Sargent, Sorolla, todos pasaron por el Prado y todos volvieron a sus talleres con la mirada cambiada. En el siglo XX, el reconocimiento se completó. Pablo Picasso pintó 58 variaciones sobre las Meninas. Francis Bacon dedicó decenas de cuadros a la figura del Papa Inocencio X. Salvador Dalí lo consideró el mayor pintor de la historia. Las exposiciones internacionales se disputaban el préstamo de sus obras. La crítica académica multiplicó los estudios. El pintor que en vida apenas había sido conocido fuera de España se convirtió, 250 años después de su muerte, en el referente universal del arte occidental. La Cruz de Santiago que Felipe IV le concedió tras tantos años de espera apareció pintada en el pecho de su autorretrato dentro de las Meninas. Algunos atribuyen el añadido al propio rey, en gesto póstumo de homenaje. Otros, a un colaborador del taller. El detalle resume bien el destino del pintor. Lo que en vida tuvo que mendigar, en la posteridad le fue concedido sin reservas. El reconocimiento, llegado tarde, llegó completo. Velázquez había servido a un imperio que se hundía. Había pintado a un rey que casi nunca sonreía. Había vivido en una corte donde la pintura era considerada oficio menor. Y sin embargo, había logrado lo que ningún cortesano de su tiempo logró. Convertir cada gesto humilde de su trabajo en una afirmación duradera de la dignidad humana. Aguadores, infantas, papas, bufones, hilanderas. Todos pasaron ante su caballete y todos salieron de allí con un rango que la historia ya no pudo arrebatarles. Esa es, quizá, la verdadera orden de Santiago que Velázquez ganó. Una orden invisible, sin ceremonias, sin dispensas papales, formada por aquellos a quienes su mirada concedió la gracia de existir para siempre. Hasta aquí el recorrido por la vida de Diego Velázquez. Si os ha acompañado este viaje, os agradezco profundamente vuestro tiempo. Si os ha gustado, os pido que dejéis vuestro me gusta y os suscribáis al canal para no perderos las próximas historias de creadores. Soy Carlos Valverde y nos veremos pronto en la